Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cristo, Rey nuestro. Venga tu reino. María, Reina de los Apóstoles. Ruega por nosotros. Buenos días. Vamos a continuar contemplando la imagen de la Santísima Virgen en distintos pasajes evangélicos y viéndola como modelo de diversas virtudes. Ya en el trimestre del ciclo anterior, en el último trimestre, vimos algunos aspectos de esa personalidad tan atractiva de María. Todo lo que yo ahora les diga, seguramente ustedes ya lo han reflexionado. Y si no, es bueno ir abriendo horizontes para que cada una de ustedes vaya recorriendo su camino. Conscientes, como nos dice San Bernardo, que de María nunca se habla lo suficiente. En latín suena, es bueno que lo escuchen alguna vez, esa lengua muerta, y entre paréntesis, y que nos va a enterrar a todos, que dice: de María nunquam satis. De María nunca se dice lo suficiente. Así que todo lo que yo ahora les diga y todo lo que cada una de ustedes pueda pensar y meditar y reflexionar y leer, aun siendo muy bien orientado y dijéramos en una muy buena dirección, al final es poco para lo que María merece. La vez pasada comentamos una de las virtudes de la Santísima Virgen, que era su madurez. Ahora vamos a comentar otra, que es su prudencia. Y nos vamos a basar en el mismo pasaje evangélico que son las bodas de Caná. Y es lo que ahora mismo vamos a escuchar. Al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea, y la madre de Jesús se encontraba ahí. También habían sido invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Cuando el vino se acabó, la madre de Jesús le dijo: ya no tienen vino. Mujer, ¿eso qué tiene que ver conmigo?, respondió Jesús. Todavía no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los sirvientes: hagan lo que él les ordene. Había ahí 6 tinajas de piedra, de las que usan los judíos en sus ceremonias de purificación. En cada una cabían unos 100 litros. Jesús dijo a los sirvientes: llenen de agua las tinajas, y los sirvientes las llenaron hasta el borde. Ahora saquen un poco y llévenlo al encargado del banquete, dijo Jesús. Así lo hicieron. El encargado del banquete probó el agua convertida en vino, sin saber de dónde había salido, aunque sí lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Entonces llamó aparte al novio y le dijo: todos sirven primero el mejor vino, y cuando los invitados ya han bebido mucho, entonces sirven el más barato. Pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Esta es la primera señal milagrosa de Jesús en Caná de Galilea. Así reveló su gloria y sus discípulos creyeron en él. Palabra de Dios. Sobre la respuesta, una corrección fraterna y cariñosa. Nuestra primera respuesta a las lecturas en la misa son: te alabamos, Señor. Primera lectura: te alabamos, Señor. Segunda lectura: lectura del Santo Evangelio. Gloria a ti, Señor.
y final del Evangelio se añade Jesús. Gloria a ti, Señor Jesús. Se lo digo porque ahora quienes respondieron, gloria a ti, Señor. Pero la respuesta, no estamos en una misa, así que tampoco hay que ponerse tan exigentes. Pero si fuera en una misa, la primera respuesta, gloria a ti, Señor. La segunda respuesta, gloria a ti, Señor. La tercera respuesta, perdón. Me estoy confundiendo. Entonces, la primera respuesta, te alabamos, Señor. La segunda respuesta, la segunda lectura, te alabamos, Señor. Después de Evangelio según San Mateo, gloria a ti, Señor. Y terminado el Evangelio, se añade Jesús a lo anterior. Gloria a ti, Señor Jesús. Así que si fuéramos más estrictos, siendo la palabra de Dios, no una carta u otro libro de la Biblia, tendría que haber sido gloria a ti, Señor Jesús. Pero tranquilas, podemos seguir la fiesta en paz. No pasa nada, ¿no? Para hablar de prudencia, primero vamos a partir de la definición. Y para partir de la definición, vamos a partir de la etimología. Etimología significa la verdadera palabra, es decir, el verdadero significado de una palabra. La mayor parte de las etimologías de nuestra lengua castellana o española, para nosotros no debería haber problema entre una designación u otra, deriva del latín y muchas también del griego. Digamos que las más serias e importantes del griego, las de uso más cotidiano del latín. Prudencia viene del latín, de una preposición pro, que significa delante de, antes, o también a favor de. Y de un verbo en latín es video, que significa ver. Paréntesis. Video es más correcto que video, porque video es el modo como en latín se dice ver. En México hemos preferido decir video. No les digo que tengan que cambiar, nada más sepan que el modo más correcto es video. Y si ustedes no ven que son, ¿cómo decir?, inoportunas diciendo video en un determinado ambiente, no podrían, es decir, podrían decir video. Si ven que van a escandalizar lingüísticamente a quienes les escuchan, digan video y no pasa nada tampoco. ¿Sí? No va a caer una bomba atómica por ese motivo. Entonces, la palabra prudencia viene de pro, que significa, les decía, antes, delante de, pero también significa en favor de. Por tanto, y así como se dice prudencia con estos orígenes latinos, hay otra palabra que les va a sonar más y que parece que no tiene ninguna relación y tiene muchísima relación, que es providencia. Y providencia significa justamente esto, ver antes el todo. Y si añadimos un poquito más, influir positivamente. Y sabemos que el amor de Dios tiene como uno de sus nombres la providencia. A este respecto, en Salamanca, yo estuve solo 40 años por ahí, formando legionarios. Hay muchos monasterios de religiosas de distintas denominaciones. Y una casa de religiosas salesas en el centro de la ciudad tenía en su recibidor o en su locutorio, también se llama locutorio, es el lugar donde se habla. Cada una de las mesas podría ser un locutorio, pero normalmente en las casas religiosas el locutorio es una sala dentro del convento donde pueden acudir las religiosas de clausura y escuchar a quienes las visitan. Bueno, en un locutorio de una de las
casas religiosas de esta congregación en Salamanca decía: vean cuánta fe y cuánta sabiduría en esta estrofa, porque decía: mi providencia y tu fe, son 2 versos nada más, mi providencia y tu fe mantendrán la casa en pie. Esa es la providencia. Bueno, pues prudencia significa también básicamente lo mismo. Significa ver de antemano algo y decidir lo adecuado. Para partir de un texto más serio, voy a partir de un número del Catecismo de la Iglesia Católica, donde se nos describe la virtud de la prudencia. Les recuerdo, después de la Sagrada Escritura, particularmente de los Evangelios, el libro que todas ustedes deben tener en sus casas y consultar con frecuencia, o sea, no una vez cada 3 años, sino a lo mejor 3 veces por semana. El libro se llama Catecismo de la Iglesia Católica. Es un libro fruto de 7 años de trabajo y de estudio de especialistas, encabezados por el entonces prefecto de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, que era el cardenal Joseph Ratzinger, futuro Benedicto XVI, que llegó a Papa Emérito. Y ahí es un libro tan importante que está llamado a durar siglos. El anterior catecismo serio que teníamos en la Iglesia Católica es el Catecismo del Concilio de Trento. Del año 1500, el concilio terminó en 1562. El Concilio Vaticano II terminó en 1965. Y 20 años después, en una reunión de cardenales con el Papa San Juan Pablo II, pidieron que hubiera una síntesis actualizada de nuestra fe católica. Y fue entonces cuando se preparó este catecismo de la Iglesia Católica, que, como les digo, es un libro tan rico, tan concreto, tan preciso, tan actualizado y tan científico que vale la pena, inmediatamente después de la Biblia, comprarlo y tenerlo en casa y consultarlo. Les digo la organización de ese libro para que vean lo lógico que es y la riqueza que contiene. Primero habla de lo que debemos creer. Y ahí sigue frase por frase nuestro credo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, hasta y la vida del mundo futuro. Amén. Esa es toda la primera parte. La segunda parte es lo que celebramos. Y ahí aparece todo el tema de la liturgia y de los sacramentos. En tercer lugar, lo que actuamos, la moral. Y ahí aparecen los mandamientos. Y en cuarto lugar, lo que oramos. Creemos, celebramos, actuamos y oramos. Y la cuarta parte también las otras, pero la cuarta parte es bellísima y es muy rica. Es todo un tratado muy profundo y con gran sustento en la tradición católica sobre la oración del creyente. Bueno, lo que ahora les voy a leer, ¿dónde debería estar? Sobre la prudencia. ¿En lo que creemos? ¿En lo que celebramos? ¿En lo que actuamos? ¿O en lo que oramos? En lo que actuamos. Sí. Les añado, este catecismo, como un texto profesional serio, tiene numerados en una numeración corrida y única todos los párrafos
de manera que cada párrafo puede tener 4 líneas, 6 líneas, 8 líneas. Y cada párrafo se puede citar muy científicamente para que la persona que quiera acudir a uno de los índices finales, el más importante es el índice temático, pueda acudir. Por ejemplo, si quiere ver algo sobre pena de muerte, pues en vez de buscar entre los 2.850 números, ya no recuerdo yo cuántos son, a ver si encontramos eso. Otros ya por nosotros encontraron el lugar y le pusieron, esto se encuentra en el número 1558, por decir. Bueno, lo que ahora les voy a leer es del número 1806 y dice así: no se lo estoy leyendo todo porque nos llevaría más tiempo, voy a tomar casi desde la mitad. Dice así: la prudencia es la regla recta de la acción. Escribe Santo Tomás siguiendo a Aristóteles. Les voy a comentar esto. Los griegos, si ponemos entre paréntesis lo que aportó el pueblo de Israel con la revelación divina en las Sagradas Escrituras, que dijéramos es palabra de Dios, dentro de las palabras humanas de la cultura de Occidente, y diría yo de la cultura mundial, los que hablaron de un modo más serio, más verdadero, más profundo y más perenne fueron los griegos. Todas las palabras serias que nosotros tenemos de cultura, y dijéramos buena parte de las ciencias que nosotros tenemos, las inventaron ellos. Entre otras, la filosofía. Y filosofía, siendo griego, el término significa amigo de la sabiduría. Eso es lo que significa un filósofo. Y los más importantes fueron 3: Sócrates, que no escribió nada, y cuyo nombre significa fuerza salvadora. Y fue el maestro de los otros 2 más grandes filósofos que tuvo Grecia y que sí escribieron, que fueron Platón y Aristóteles. Aristóteles tiene una obra que se llama Ética, y ética significa la ciencia de las costumbres. Eso es la ética. Y ahí él escribe que la prudencia es la regla recta de la acción. Y fíjense cómo en esta definición, que solo tiene 1, 2, 3, 5 palabras, está lo esencial de la definición. Porque ahí están interpeladas las 2 facultades más importantes de la persona, que son sus facultades espirituales. La inteligencia, por eso se habla de una regla recta. Es la inteligencia la que nos ayuda a saber dónde está la verdad y dónde está el error, dónde está lo recto y dónde está lo torcido. Por eso la prudencia la define Aristóteles como regla recta, pero esta regla recta está llamada a iluminar la vida, y la vida es la práctica, y la vida es la acción, y por eso se define la prudencia como regla recta de la acción. Se me fue la pantalla, perdón. Esta técnica después de esta definición positiva, comenta el catecismo, digan, yo creo que es un viaje con mucho riesgo, timidez quizás, temor, no podemos ir a esa zona en este momento.
Puede ser temor, puede ser prudencia. Hay que ver exactamente de qué se trata. Si el temor es fundado, es prudencia. Si el temor es infundado, es temor. ¿Sí? Y añade el texto: la prudencia no se puede confundir tampoco con la doblez o con el disimulo. Supongamos, por quedarnos en el caso, y voy a estar pensando mal o de él o de ella, que él o ella digan, sí, vamos al viaje, pero que al decir sí, vamos al viaje, tenga alguna intención torcida, porque se quiere encontrar con alguien, por decir algo, y que sencillamente no dice esta parte, y quiere realizarla de una manera doble, de una manera insincera, de una manera hipócrita. Esa no es prudencia. Si vamos al Evangelio, les voy a citar dos pasajes donde se puede ver una prudencia, pero también he de decirles que hay una prudencia humana y una prudencia cristiana, y que no necesariamente coinciden. ¿Recuerdan ustedes que hay un pasaje en el que un dueño de un campo tuvo una cosecha extraordinaria un año y no le alcanzaban los, ¿cómo se llaman? ¿Trojes? O de otra forma, los hilos, ¿bien? Que no le alcanzaban los hilos para contener toda su cosecha, y dice, voy a destruir estos y a construir unos mayores para que me quepa toda la cosecha. Hasta ahí vamos bien. Y continúa, y luego diré a mi alma, alma, tienes ya bienes para muchos años, descansa, regálate, date la buena vida. Ese es el proyecto donde no está bien. Y Dios lo corrige de inmediato y dice insensato. La prudencia es sensatez. Esta noche te van a pedir el alma, y todo lo que has guardado, ¿para quién será? Primera, ahí se ve que es prudencia humana. Claro que está bien si Dios me ha dado una grande cosecha, perder de vista que la vida humana pende de un hilo y que en cualquier momento nos podemos ir y no nos van a pedir permiso. Les comento que hace meses, en una misa de difuntos, les hablé yo de un versículo, le he estado dando vueltas a este versículo, de un salmo que dice: Señor, enséñanos a calcular nuestros años para que adquiramos un corazón sensato. Salmo 90, versículo 12. Dios mediante, en diciembre voy a hablarles en el retiro espiritual del mes de este pasaje, de este salmo. Pero en este salmo vemos nosotros la oración de una persona prudente, sensata. Sensato significa que utiliza bien todos sus sentidos, de acuerdo con la dimensión superior de la persona, que es su inteligencia y que es su voluntad. Este es un primer pasaje donde nosotros podemos ver la prudencia humana y luego la imprudencia, dijéramos, desde el punto de vista cristiano. El otro pasaje es cuando el dueño de una empresa le dice a su administrador el viernes por la tarde: desde el lunes ya no vas a ser administrador de la empresa y me vas a dar cuentas. Y el sábado y el domingo, el administrador despedido
llama por teléfono. En el pasado no existían los teléfonos, se tenían las citas cara a cara, preguntándole a algunos de los deudores de su amo: ¿cuánto debes a mi amo? Y le respondió uno: yo le debo 100 barriles de vino. Y le dice: por favor, aquí tienes tu factura, escribe 80. Y le llama a otro y le dice: ¿cuánto debes a mi amo? Y le dice: 50 barriles de harina. Y dice: aquí tienes tu factura, escribe por favor 30. Fíjense lo que está haciendo. Y dice el texto: y alabó su señor al administrador por la astucia con la que actuó, pero no por la justicia que respetó. Por tanto, ahí hay una prudencia humana que se convierte en trampa, que se convierte en deslealtad, que se convierte en soborno. Y hay una falta de prudencia cristiana, porque la prudencia cristiana respeta la justicia y da a cada uno lo suyo. Por eso es bueno tener presente en este momento qué significa la prudencia. Estamos todavía en este texto y nuevamente la pantalla se me ha ido. Dice después el texto: la prudencia es llamada la auriga de las virtudes. Les recuerdo que en el pasado, cuando había guerras, fue un avance importante la invención de los carros de guerra. No llegaban a lo que tienen ahora de mortíferos los carros que se encuentran, por decir, en Ucrania, luchando unos contra otros. Y eran carros arrastrados por caballos, 2 ruedas, un espacio para el jinete y un caballo delante. Podían ser 2 caballos, podían ser 3 y hasta 4. Platón, que habló de las virtudes morales nuestras, prudencia, justicia, fortaleza y templanza, Platón llamó a la virtud de la prudencia la auriga de las virtudes, queriendo decir con esto que todas las otras virtudes comparadas con la prudencia son como los caballos, y que la prudencia es el jinete, que es el que nos dice cuándo y cómo ejercitar la caridad, cuándo y cómo ejercitar el consejo, cuándo y cómo ejercitar la escucha, cuándo y cómo ejercitar el perdón, la comprensión, etc. Por eso, no basta ser caritativo, hay que ser prudentemente caritativo. A ver si poniendo un ejemplo extremo lo entienden. No tienen ustedes que trasladarse un día a las 12 de la noche a la parte más peligrosa de, pues no sé decir, de Tlajomulco, para llevar una cena a un pobre que ustedes conocen que anda por allá. Está bien la caridad, es muy grande la imprudencia. Entonces, todo tiene su medida, y la prudencia nos da la medida en las cosas. Ya me quedo con esto y vamos a comentar esto mismo en la Santísima Virgen y en el pasaje, porque el tiempo pues se nos está yendo. Definición de prudencia, además de las que les he dado antes, es esta: es el arte de distinguir lo bueno de lo malo y actuar según ese criterio.
tiene las dos partes: inteligencia, distinguir lo bueno de lo malo, y segunda parte, la acción, la voluntad, actuar. Si es algo bueno y prudente, lo hago. Si es algo bueno e imprudente, quito lo imprudente y me quedo con lo bueno. Entonces, en vez de ir a Tlajomulco a las 12 de la noche, voy a las 12 del día, donde ya el riesgo es mucho menor. Y si además voy con mi esposo o con mi hijo, pues es mucho más seguro el modo de desplazarse, el hacer ese acto de caridad y el volver. En segundo lugar, voy a decirles ahora notas que vamos a ir viendo en el caso de la Santísima Virgen. Primera nota para que haya prudencia. La prudencia se basa en la escucha de la palabra de Dios. Para un cristiano, no es solo lo que me dice la conciencia, es la conciencia iluminada por la palabra de Dios. El tema de la Santísima Virgen en las bodas de Caná nos está indicando a nosotros a la persona humana que más y mejor escuchó la palabra de Dios en su vida. Por eso el ángel pudo llegar a su casa y dejarle de parte de Dios el mensaje que le dejó, la propuesta que le dejó. Y por eso la Santísima Virgen al final de ese pasaje dice: aquí está la servidora del Señor, hágase en mí según tu palabra. Escucha la palabra de Dios a través del ángel, y es esta palabra de Dios la que la va a orientar en todos los momentos de su vida. Se hace esclava del Señor a través de la escucha y de la obediencia a la palabra de Dios. Y eso es el mayor timbre de gloria de la Santísima Virgen. Hay una oración muy sencilla que sería interesante que tuviéramos presentes todas nuestras mañanas al levantarnos, para que realmente nos interese la palabra de Dios. Dice así: Espíritu Santo, inspírame hoy lo que tengo que decir, lo que tengo que callar y cómo tengo que actuar. No quiero decir yo que esto sea magia y que nada más por decirlo una vez ya lo tendremos todo resuelto, porque cada jornada es una pequeña nueva vida y hay que ir resolviendo cada pequeña nueva vida en esas 24 horas que Dios nos concede, o digamos en esas 18 horas, 17 horas que nosotros estamos conscientes trabajando. Pero claramente, si nosotros queremos llegar a vivir la virtud de la prudencia cristiana, lo primero que tenemos que tener presente y clara es, dijéramos, la torre de control de la palabra de Dios, que nos va a decir a qué altura nos encontramos, a qué distancia nos encontramos, para ver si podemos aterrizar o despegar, o dar 3 vueltas más antes de aterrizar. No sé si a ustedes les ha tocado alguna vez eso, que tienen que dar más vueltas, o porque está ocupado el aeropuerto, o porque tienen todavía tanto combustible no bien calculado que no pueden aterrizar con todo el combustible que todavía traen. Pero es la prudencia, fíjense en este caso, de un piloto. ¿Cuántas vidas humanas dependen de los conocimientos y de la prudencia del piloto? Se pueden tener los conocimientos y ser imprudentes, o se puede ser prudentes sin conocimientos, y ninguna de las cosas tiene buen resultado. En segundo lugar, la prudencia en el texto que estamos comentando sopesa todo según Dios, es decir, da a todas las cosas el peso que Dios les da. Esa es prudencia. Poniéndonos en el caso de la Santísima Virgen, la Santísima Virgen tenía varias opciones ante en las bodas de Caná. Conscientes de que era una invitada a la boda. Podía inhibirse
La prudencia no es inhibición. Podía aumentar la dificultad, por ejemplo, criticando la imprevisión de los esposos o de la familia. Pero ¿cómo es posible que sabiendo que una boda en Medio Oriente dura 8 días, el vino lo haya calculado para 2? Yo creo que todo se trastocó cuando al Señor se añadieron 12 apóstoles. Es la plenitud de sus facultades y de su apetito. Y del apetito no solo de comer, sino también de empinar el codo. ¿Sí? Entonces, prudencia no es inhibirse, prudencia no es criticar, prudencia es, la causa es aquella persona que es mi rival. Ya te decía yo que no es capaz de organizar siquiera una merienda, y aquí se ve claramente. Eso es lo primero que hacemos todos. Otra forma es decir, bueno, yo no soy de esta parroquia, yo estoy aquí solo de invitada o de invitado, así que quienes están organizando esto seguramente lo verán y lo podrán resolver. Pero la Santísima Virgen no hizo nada de eso. Sopesando las 3 posibilidades, eligió la correcta. En tercer lugar, la Santísima Virgen calla lo que debe callar y dice lo que debe decir. Esa es prudencia. Espíritu Santo, inspírame hoy lo que tengo que decir y lo que tengo que callar. ¿Qué calló? Sus críticas, que seguramente le vinieron, porque no olvidemos, la Santísima Virgen pues es la mujer más perfecta de nuestra raza humana. Y por tanto, todo aquello que nosotros advertimos porque lo vemos, ella casi lo intuía y casi ni siquiera necesitaba verlo. La Santísima Virgen calló cosas en esta situación, pero también la Santísima Virgen dijo cosas en esta situación. Y fíjense, en esto también nos da a nosotros un grandísimo ejemplo. En situaciones problemáticas no se necesitan muchísimas palabras, novelas de palabras, series televisivas de palabras. La Santísima Virgen pronuncia 2 frases. Y ante quienes pueden resolver el problema y son parte en la solución del problema. Le dice a su hijo, es lenguaje entre mamá e hijo, no tienen vino. Y no le dice más. No lo agobia. Oye, ¿por qué invitaste a los 12? Son los que han estropeado todo. No tienes experiencia tú todavía en este tipo de situaciones. Por favor, la próxima vez consúltame. No le dice nada de eso. Nada más le dice, no tienen vino. Ella sabe que es Dios mismo. Y que aunque todavía no ha actuado como Dios, puede actuar como Dios. Y no agranda el problema ni la crítica. Sencillamente 3 palabras, no tienen vino. Y no espera respuesta de su hijo. Y no se deja llevar por el aparente desinterés de su hijo. ¿Qué nos va a ti y a mí, mujer? Todavía no llega mi hora. Eso es lo que le dice Jesús. Y María no hace caso de eso. Es madre de ese hijo. Y sabe cómo puede actuar ese hijo. Pero pone lo que ella sabe que debe poner. Hacer caer en la cuenta a su hijo de que efectivamente el vino se ha acabado. Dice lo que tiene que decir. Una frase a su hijo y luego vean la seguridad con la que actúa.
va a los servidores y les dice: hagan lo que Él les diga, comprometiendo a su hijo, que le había dicho que todavía no llegaba su hora, y además de comprometiendo a su hijo, dando una consigna muy precisa y muy sobria a quienes van a llenar las tinajas de agua. Hagan lo que Él les diga. 2 frases, una hacia arriba y otra horizontal. Ojalá que nosotros aprendiéramos también en situaciones problemáticas a no echar el perro con tanta palabra, que muchas veces hay un proverbio que dice: no aclares que oscureces. Es decir, no digas tantas palabras o tantas frases, porque cuantas más frases dices, más lo complicas. Y es posible que tengamos razón en todas las frases que decimos, porque ya les he dicho yo, y espero que me respeten por lo que voy a decir ahora, que la mujer, siendo más emotiva y relacionando todo con todo, de cada situación, tema y persona, tiene archivos infinitos en su memoria. Y puede recordar fecha por fecha desde hace 35 años, casi con horas. Y es una enorme desventaja, porque puede fácilmente uno engancharse con todo eso. Mi recomendación, por favor, recuerden solo el último mes. Y yo creo que con eso ya tienen más que suficiente. Y si quieren ser más generosas, recuerden solo el último día. Y si todavía quieren ser más generosas, no lo recuerden. Como buenas árbitras, apliquen la ley de la ventaja y dejen que siga la jugada. Entonces, la Santísima Virgen dice lo que tiene que decir, sin exagerar, sin aumentar, sin acudir a todos sus archivos. Olviden esos archivos. Perdón, ojalá les llegue un virus, una especie de COVID informático o psicológico, y que se olviden esos archivos por el bien de la paz. ¿Sí? Dice lo que tiene que decir y calla lo que tiene que callar. Ahora, en el dice lo que tiene que decir hay más cosas que comentar. Había en España un sacerdote que era también periodista, que se llamaba José Luis Martín Descalzo. ¿Les suena el nombre? Sí. La obra más conocida de él es Vida y Milagros de Jesús de Nazaret. Es un libro que yo creo que tendrá unas 500 páginas. Él todos los domingos publicaba en la sección de religión del ABC, uno de los periódicos tradicionales de España, un artículo sobre virtudes humanas. Y esos artículos se publicaron en varios libros, todos de títulos muy parecidos. Uno era Razones para creer, otro Razones para esperar, otro Razones para amar, y otro Razones desde la otra orilla. Este último se publicó después de la muerte del autor. De este último les cito 2 párrafos que van a ver qué ricos son y cuánta prudencia enseñan, viéndola sobre todo en la actitud de la Santísima Virgen. Dice: todo puede decirse con caridad y cortesía. Fíjese, no solo dice con verdad. San Pablo nos invita a hacer la verdad en la caridad, a decir la verdad con caridad,
Porque si solo decimos la verdad, podemos ser imprudentes y podemos herir y podemos complicar lo sencillo y podemos dilatar lo que pudiera resolverse de una manera más ágil. Caridad y cortesía. Y añade, la razón expuesta con malos modos no convence. Si estamos enojados, aunque digamos verdades, quien nos escucha no nos va a hacer caso. Y lo que va a hacer será retirarse, cortar los puentes y aumentar los problemas. No convence la razón expuesta con malos modos, sino que enfurece y encona. Nadie es infalible, y según nuestro dicho, todas las cosas las sabemos entre todos. Es decir, nadie tiene la verdad absoluta sobre un solo tema. Y todo puede verse de diversas formas, y si estamos abiertos, completamos nuestra forma de ser y de ver las cosas con la forma de ser y de ver de quien está a nuestro lado. Hace tiempo mandaban una viñeta. Había un hombre ahí y una mujer aquí enfrente, uno de otro. Y lo que estaba viendo cada uno era, desde el punto de vista de la mujer, un 9. Y desde el punto de vista del hombre, un 6. Y los dos tenían razón. Y si el hombre solo defiende su 6 y la mujer solo defiende su 9, se están empobreciendo los dos. Porque la verdad, hay un libro titulado de un gran teólogo suizo, Hans Urs von Balthasar. Para mí el título es lo más importante. Dice, la verdad es sinfónica. Y sinfónica significa fruto de una sinfonía. Y una sinfonía, palabra griega. Sin significa con, y fonéfones significa voz. Una sinfonía son muchas voces armónicas, no cantando cada una a su volumen y con su tonada, sino en un volumen conjunto y con una tonada armónica. Entonces, la verdad es sinfónica. Nosotros tenemos una parte de esa verdad, probablemente, quizás a lo mejor ni siquiera la tenemos. Y estamos exponiendo todo como si fuera una verdad absoluta, cuando es relativo lo que nosotros tenemos. Otra nota, y yo creo que nos vamos a quedar ya aquí con esto, la Santísima Virgen espera el momento adecuado para intervenir. Y ese momento adecuado ni se precipita ni se retrasa. El momento adecuado. Y esperar ese momento adecuado no es el caso de este pasaje, pero puede serlo en otros casos. Puede requerir no 10 minutos, sino 10 días, 10 meses, 10 años. El resultado final no depende solo de nuestras intervenciones, pero la actitud de una persona prudente es esperar, y esperar hasta el final. Vamos a escuchar una canción religiosa que se refiere a una doble experiencia, una experiencia humana y una experiencia religiosa. Seguramente la han escuchado, y si no, qué bueno que sea la primera vez que la escuchan, y aquí. Se titula Una madre no se cansa de esperar. Y allí es el hijo el que recuerda esto, y se refiere a la experiencia con su mamá terrenal, y también se refiere a la experiencia con la Santísima Virgen.
Queda todavía una estrofa, pero yo quiero completar brevísimamente la cita de Martín Descalzo, porque me parece muy importante, sobre qué decir y cómo decir las cosas. Dice así: y es que una verdad tiene que encontrar el momento, entre comillas, para ser dicha. Y el momento es cuando yo estoy sereno y cuando quien me escucha está sereno. Cuando quien me escucha está receptivo. Porque si no es así, en vez de hacerle un bien, le puedo hacer un mal. Tiene que encontrar el tono en que es servida. Y el tono es el tono de voz, pero el tono también es el estado anímico. El tono de voz. Tiene que encontrar el tiempo necesario para dejarla que madure en el alma del oyente. Por tanto, no tengo que estar diciendo el mismo mensaje mañana, tarde y noche. Un día y otro día. Si yo he dicho con suficiente claridad y respeto una verdad, tengo que dejar tiempo a quien me escuchó para que vaya reflexionando y que Dios vaya haciendo también su labor en esa alma. Tiene que encontrar la sonrisa que le sirva de introductora. Se acepta mucho más una verdad escuchada de quien sonríe que de quien tiene la sien fruncida y de quien tiene la bilis a flor de labios. Hay que encontrar la sonrisa. Ha de conseguir sobre todo aquello que decía Bernanos, es un escritor católico francés del siglo pasado. Tiene una obrita que sería interesante que conocieran. Se titula Diario de un cura rural. Él decía: hay que atreverse a decir la verdad entera. Esto lo conocemos, es pacífico, pero escuchen lo que viene ahora. Es decir, sin añadirle el placer de hacer daño. Y sabemos nosotros qué significa eso, porque alguien seguramente nos lo ha aplicado a nosotros y también probablemente nosotros les hemos aplicado a alguien esta inyección. Y no es una inyección salvífica. Te damos gracias, Señor, por todos tus beneficios, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Cristo Rey nuestro. Venga a tu reino. Virgen prudentísima María, Madre de la Iglesia. Ruega por nosotros. No les dejé tiempo para preguntas.